una semana lograr 150K. Personas fondé en 3.7 millones. No hubiese haciendo retiros de 5 cifras, no hubiese creído 6 meses y andás a ver qué pasa con el cuento. O sea, que el dinero nunca es un problema. Como no necesitas más conceptos de trading y ICT. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pau, soy coach y mentora de traders y estoy aquí el día de hoy con Sol. Aló, muy buenas. El año pasado tuve una entrevista con Sol que nos pareció una locura todas las cosas que habían pasado y la decidí de nuevo invitar a mi canal para que también le podamos contar a ustedes un poco de toda la trayectoria que ha pasado en sus días. Así que, bueno, Sol, un gusto tenerte aquí. Nada, hermoso, muchas gracias. Súper loco porque hace un rato veíamos la entrevista y hasta siento que nos ha cambiado la voz, la cara, bueno, el fondo. Muchas cosas han cambiado desde aquella entrevista, así que qué hermoso como, no sé, conmemorar todo ese crecimiento. Sí, si no han visto la entrevista la invito a que vean porque Sol tiene una voz mucho más grave que la voz que tiene el día de hoy, entonces no sabemos qué pasó ahí. Creo que crecí. Sí, creo que creciste. Estabas pasando en ese minuto un challenge de 300K y me parece muy loco que el día de hoy estás más de 1 millón fondeada, que creo que esa Sol no lo podía ni dimensionar, entonces me encantaría que le cuentas a las personas un poco lo que ha pasado desde esa última entrevista. Perder esa cuenta de 300K que hace poco me dijiste que esa cuenta se había perdido, al día de hoy decir, ok, Pau, estoy fondeada con más de 1 millón en cuentas de fondeo. Me encanta. Bueno, igual, vos sos mi coach, así que no sabés. Claro, yo sé. Sí. Por eso la entrevista es para las personas. Yo ya sé lo que ha pasado. Guau, qué loco. Sí, bueno, cuando estábamos grabando esa entrevista yo estaba haciendo un reto público en el que básicamente estaba como pasando cuentas, como queriendo probar que era trader. En verdad, simplemente quería pasar una cuenta de 300K y era como, bueno, lo voy a hacer público. Y entonces cada trade que metía o cada cosa que hacía siempre lo grababa y lo blogueaba en forma de blog. Entonces es súper loco porque lo que sucedió fue que en un viaje a España me empezó a ir bien, como súper bien con la cuenta, había empezado a tener una asertividad muy buena con los trades y yo estaba como que fascinada. Y en una de esas puse un trade y venía súper bien con la cuenta, o sea, de verdad venía épicamente bien. Sí, o sea, adrenalina al mango y de repente un trade lo ejecuto y no me había dado cuenta de las noticias y una noticia me funde la cuenta en minutos. O sea, puse el trade y era en el eurodólar, todavía me acuerdo, y creo que fue algo así como CPI, o sea, una noticia como súper importante y yo, o sea, de vacaciones ni me había dado cuenta, se hizo mierda la cuenta, ¿Y cómo se sintió esa Sol en ese minuto? Obviamente se sentía como que decía puta madre porque nada, era como mucho esfuerzo que me costaban demasiado pasar esas cuentas, entonces era como, bueno, quizás había estado, no sé, 4, 5, 6 meses intentando pasar esa cuenta de 300K y de repente era como, lo perdí y por un error, ¿entendés? No es que lo perdí porque, no sé, sobreoperé, qué sé yo, algún error boludo. Fue un error muy boludo, pero un error boludo como que se me escapó de las manos, digamos. Y no, se sintió súper mal. Pero creo que después de perder esa cuenta de 300K, o sea, esa cuenta de 300K venía porque tenía una cuenta fondeada de 20K en una empresa y la empresa cerró. Entonces, cuando esa empresa cierra, una frase que a mí me persigue mucho es la frase de ¿cómo puede ser esto lo mejor que te haya pasado en la vida? Entonces, cuando esa cuenta de 20K se había perdido, para mí fue como, bueno, listo, de una. Voy a conseguir una cuenta de 300K. Y en ese momento no tenía dinero para pagar la cuenta de 300K, entonces lo que había hecho era que había conseguido patrocinantes por mis videos de YouTube. Y entonces gracias a eso conseguí la cuenta de 300K y era como de 20K ya estaba saltando a 300K. Y cuando la cuenta de 300K se perdió, y para mí fue otra vez como la frase de ¿cómo puede ser esto lo mejor que me haya pasado en la vida? Y fue ahí cuando dije como, bueno, de una, apuntémosle al millón en fondeos. Amo. ¿Qué mentalidad tuviste que soltar en ese minuto para poder decir, ok, ahora estoy fondeada con más de 1 millón? Ah, qué buena pregunta. Creo que la mentalidad de que yo sabía cómo hacerlo, de que yo tenía como ese paso a paso, porque el millón cuando... Bueno, yo viajo a donde estaba Pau y... O sea, me encargué de estar muy cerca de Pau en el momento en el que conseguimos el millón porque sabía que lo iba a necesitar emocionalmente hablando. Y entonces creo que lo que sucedía era que la cuenta de 300K había tardado 5 meses en pasarla. Y el millón que yo quería conseguir quedaba el último mes del año. O sea, nosotros teníamos que conseguirlo en ese mes. Entonces era... No se consiguieron, en 5 meses no se consiguieron 300K, pero en un mes esperábamos conseguir ese millón. Sí. Súper loco. Sí. Hacemos un recap del año pasado de Sol, ya vamos a hablar un poco más de este año, de todo lo que está pasando, las cosas maravillosas que estás creando, que estamos creando, pero del año pasado, o sea, para que las personas puedan realmente ver que
no es de un día para el otro que quemas una cuenta 300K y luego estás 1 millón fondeada, sino hay un poco de historia entre medio. Sí. Creo 100% que, o sea, creo que el periodo de mi proceso en el que yo dudé de mí fue muchos años antes. O sea, como que cuando ya empecé a tener las cuentas fondeadas, cuando ya estaba retirando, cuando ya tenía el extra récord, cuando al menos retiros de, no sé, $1.000, $2.000, $3.000, pero como que eso ya te da la confianza de que, ok, algo sé, ¿entendés? No es que estoy comenzando. Entonces, creo que ya tenía como esa confianza instalada de que, bueno, o sea, no soy hiper mega crack, pero algo sé. Y creo que dudé de mí, pero creo que no me dio tiempo a que el miedo me frene. Porque para mí fue como, tengo que avanzar, es como, bueno, ya, o sea, necesito avanzar de la siguiente página y es como un día nuevo y hay una nueva oportunidad que se puede agarrar. Entonces, estaba cagada hasta las patas y vos lo sabés porque o sea, obviamente te lo dije mucho, pero es como, ya, eso no iba a frenar. Siento que como que al principio de tu proceso puede que el miedo te frene demasiado porque es como siento miedo y entonces siento que no soy capaz, pero llega un punto en el que te das cuenta que todo el mundo tiene miedo. Me encanta. Y lo que te preguntaría es que si tú, por ejemplo, ya tenías los resultados, por así decirlo, o sea, tenías confianza, ya podías pasar una que otra cuenta, pero entonces, ¿por qué decidiste trabajar con una coach y cómo ayudó tu proceso de mentalidad en el proceso de, digamos, lo que tal vez antes no tenías a lo que actualmente tienes? Básicamente porque sentía que necesitaba como ese apoyo emocional para conseguir esa meta que era un por 5 de lo que tenía. O sea, en ese momento mis cuentas fondeadas eran solamente de 200K, entonces para mí era como mierda paso de esos 200 a 1 millón. Ok. ¿Y lo hiciste sola o qué grupo de apoyo te sostiene el día de hoy? No, no lo hice sola, o sea, creo que ayudó demasiado que yo haya ido hasta donde estabas vos para poder hacerlo, o sea, creo que por videollamada no hubiese... No era suficiente, las 2 horas no eran suficientes el día. Entonces, 100% tu apoyo y también cuando nosotros habíamos viajado unos meses atrás para conseguir la información de cómo llegar al millón, porque no fue que lo hice con mi propia experiencia, sino que literalmente tuve que ir a buscar esa información, lo hicimos con Santi, entonces el objetivo siempre estaba como, bueno, lleguemos al millón. O apuntemos ya al millón. ¿Y qué fue ahí esencial más que el apoyo y la información? O sea, por ejemplo, ¿qué diferencia hizo ese viaje y cuál fue el viaje que hiciste para decir, ok, tengo el paso 1, 2, 3 y ahora solamente lo único que tengo que hacer es hacerlo? Como que cómo conseguí ese paso a paso. Bueno, básicamente viajamos a Colombia, donde había muchos traders ahí que estaban haciendo conferencias y varios de ellos estaban fondeados con 1 millón. Y no fue en verdad esa conferencia lo que a mí me dio como exactamente el paso a paso, porque una conferencia, bueno, normal, ellos daban como una charla y decían como, sí, la gestión de riesgo, fe, confianza, bla, 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 autoestima, pero ellos después hacían como un día posterior al evento y hacían como una juntada entre muchos traders en una quinta. Y cuestión que fue ahí que yo conozco como más de cerca a aquellas personas que estaban fondeadas 1 millón y que puedo hacerles preguntas un poco más personales, como ¿qué crees que tenés de especial? ¿Cuál es la razón por la que manejas 1 millón? O ¿cuál es tu secreto respecto a las cuentas de fondeo? O sea, ¿cómo es que pasas cuentas de fondeo en una semana? Y haciéndoles esas preguntas un poco más personales, creo que a mí me dio la confianza y la certeza de decir, oh, primero es posible, lo están haciendo, me lo están diciendo en la cara, no es que... Y sí, así. Me encanta, me encanta. Cuando nosotros hicimos ese video el año pasado, tú estabas con una academia que se llamaba Trade to Live. Ajá. Me encantaría saber de forma más personal qué pasó ahí y por qué, y luego hablar un poco de la academia que actualmente manejamos. Ah, ok, me encanta. Trade to Live, hermosa experiencia. Trade to Live, hermosa experiencia. Básicamente era swing trading, que era lo que yo hacía en ese momento. Y surgió porque como yo grababa vlogs, que les contaba que grababa vlogs con la cuenta de 300K y bueno, otras cuentas que tenía, básicamente fui documentando todo el proceso y gracias a eso hubieron personas que me escribieron como, bueno, quiero empezar a tradear con vos, etc. Y a mí me parecía muy importante el tema de tradear en vivo, o sea, la idea de los vlogs era básicamente mostrar que existía esa habilidad de poder predecir el precio, ¿no? Entonces para mí Trade to Live era como que ellos vean que se podía tradear mientras, no sé, estabas en la playa o mientras estabas con tus amigos o mientras estabas, no sé, en el parque, con tu familia, etc. Que todavía lo estás haciendo. Que todavía lo seguimos haciendo. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era de por qué evolucionaste de Trade to Live a lo que es la academia que manejamos el día de hoy. Ah, bueno, entonces básicamente lo que se hacía mucho era trading en vivo, yo analizaba todos los domingos, mencionaba mucho cuando abría el trade, tenía track records auditados y todo el tema.
y simplemente me cansé de tradear en vivo. Para mí fue como, bueno, ya, porque cuando vos empezás a tradear en vivo es como que no solamente está tu presión, porque para mí es como tener una pérdida, es como, bueno, me da igual, pero de repente empezás a tener la presión de todas las personas que están con vos tradeando en vivo. Y no por sentir la presión de ellos, sino por la cantidad de preguntas que la gente hace. Es como, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás tomando esta decisión? Y simplemente me harté. Entonces es como dije, necesito parar el trading en vivo, y de hecho no lo hubiese hecho si no hubiese estado acompañada por Paula, porque yo decía, bueno, pero pobre esta gente, ¿quién nos va a ayudar? Y bueno, Pau me ayudó mucho en ese sentido. Y la transición básicamente se hizo porque me di cuenta demasiado, o sea, una frase que a mí siempre me gustó decir es que tu trading viene gracias a tu consistencia. Entonces, mi consistencia, o sea, ¿qué pasa? Yo hacía solamente un trade a ver, voy a contar una historia como para que esto entre un poco más. A ver, cuéntanos. ¿Qué pasa? Yo hacía solamente un trade a la semana. Y viene una chica, una amorosa, una chica que manejaba un fondo como de 7, 8 millones, ni puta idea, y me dice, Sol, quiero que vos seas trader para mi fondo. Yo le dije, enhorabuena, este es mi momento. Yo pasaba de cero nuevamente a manejar casi 7, 8 millones. Yo dije, de una. Y me puse a tradear y le mandé mis track records, y ella me pasó lo suyo. Yo dije, dale, le pego un vistazo. Cuestión que la chica hacía en un mes, ella hacía scalping. Y ella hacía en un mes lo que yo quizás hacía en un año. Wow. Y en ese momento dije, ok, está buenísimo el hipismo que tiene el swing y todo este fla, pero quizás hacer un solo trade por semana es un poco de vago. Es como, o sea, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto disfrutar de la vida cuando sé que puedo estar haciendo un por 4 en mis cuentas? Y en ese punto ¿Hasta qué fue punto que disfrutar la vida? digo, bueno, entonces quiero empezar a saber cómo puedo tener ese resultado, pero teniendo ese mismo mindset de no quiero estar frente a la computadora. Entonces ahí es que yo empiezo a decir, quiero dejar el swing trading y quiero ir simplemente por algo que estamos por algo que estamos haciendo ahorita, que es trading algorítmico, que para mí es como literalmente el futuro del trading, porque es esto que les decía de que tu trading viene de tu consistencia y tu disciplina, y mientras tengas una ventaja estadística, eso se va a dar en el mercado. Entonces, eso es una locura. Me encanta, me encanta. En las redes ahora está sonando mucho el bootcamp que estamos manejando, y me encantaría que hablemos un poco de esa visión que tienes, que tenemos, y cómo hemos como con Santi hemos impactado a muchos traders, y cuál es la visión ahí también para que las personas que aún no lo han escuchado o realmente no lo entienden y ven cómo carajo una persona se está fondeando 150K en una semana. En el punto en el que nosotros viajamos a Colombia y nos damos cuenta de que las personas que estaban manejando los millones en fondeos no lo hacían con trading como regular o con trading tradicional, creo que ahí cambió demasiado el mindset que teníamos con Santi. Porque fue como, en ese momento cuando nosotros viajamos a Colombia no estábamos, ni siquiera Santi y yo trabajando juntos, y tampoco estaba Pau en el equipo, y era como, ¿qué mierda saben ellos o por qué ellos están haciendo las cosas de la manera en la que lo hacen? ¿Y por qué eso les da los resultados que ellos quieren? Porque bajo mi punto de vista y bajo los lentes en los que yo veía en ese momento era como todo lo que no era trading tradicional era que eras mal trader. Entonces, lo que sucedía era que estas personas que estaban manejando el millón utilizaban trucos en la gestión de riesgo, utilizaban como pequeños hacks que el trading tradicional no lo haría. Entonces creo que ese es más que nada la base del bootcamp, que es como esto no es trading tradicional, y se dice desde un principio, esto es trading que está optimizado para empresas de fondeo, que las empresas de fondeo no son capital real. Entonces siento que va mucho por ese lado de te enseñamos los trucos que necesitas para tener resultados, no te vamos a enseñar que uses el Fibonacci y después no sepas ni dónde mierda colocarlo, ¿entendés? Entonces creo que es por eso que las personas pueden, como vos decías, en una semana lograr 150K. ¿Y por qué crees que es clave para una persona que aprenda sobre esto y no haga otro curso más de trading? O sea, en tu experiencia como trader, la información que actualmente estamos dando habría impactado mucho tu historia y tu trayecto en los últimos 4 años. Sí, totalmente, y esa es la razón por la que lo hacemos, o sea, esa es la razón por la que lo hago, porque, como les decía, esa cuenta de 300K y otras cuentas, las cuentas de 200, cuentas de 100, incluso las de 20 y las de 10K, a mí me tardaban casi un promedio de 6 meses pasarlas. Wow, 6 meses. 6 meses, y andás a ver qué pasa con la cuenta. O sea, por ejemplo, las cuentas de 100K, 6 meses se pasaban, pero la cuenta de 300K 6 meses y no se pasó. Wow. Entonces es información que sin duda le puede cambiar muchísimo la mentalidad de una persona y puede llevarlo a retirar, que al final es lo importante. Es como no necesitas más conceptos de trading y ICT
¿Te chupa qué? Me tiene harta. Me tiene harta. Ay, o sea, esto es como una mentoría para Sol del año, de la que hablamos el año pasado. Sí. O sea, fue como es para ella y para todas las personas que se identifican mucho con el proceso de ella. Sí, total. Creo que hay un video que a mí me gusta mucho en mi canal de YouTube que pueden ir a verlo, que es que yo estoy tomando un vino y contando de unas pérdidas que había tenido con cuentas y etcétera. Y es mucho, por ejemplo, para esa Sol que lloraba porque decía, ¿cómo mierda paso Capital Real? Y creo que lo que a mí más me dolía en ese momento es decir, yo soy rentable e igualmente, siendo rentable, teniendo track records, habiendo tenido retiros, es como lo tengo todo, pero no puedo pasar una cuenta de fondeo en poco tiempo y esto para mí era un dolor muy grande. Entonces creo que la gran mayoría de traders que quieren resultados al final para generar dinero, ¿no? Es que quieren resultados para tener un 1 a 10 y sacar de una foto linda de TradingView. Y creo que eso es como un cambio de mentalidad muy grande. Claro, y al final del día no te servía de nada, o sea, era como, yo he escuchado mucho este concepto de ser un trader profesional, pero no te servía de nada porque igual no, aunque tengas todas esas cosas, no te servía de nada a ti personalmente porque no estabas retirándole dinero. Total. Me encanta. ¿Y cómo se siente para ti decir que, o sea, el proyecto que tenemos junto con Santi hasta el día de hoy ha ayudado a, creo que es un total de 3.7 millones de personas que están fondeadas? ¿Cómo se siente eso? Como las distintas Sol, o sea, de todas las variables. Mira, Sol que hubiese comenzado en trading no hubiese podido creer que hubiese ayudado a que personas fondeen 3.7 millones. No hubiese creído que ella hubiese fondeado 1 y pico millones en trading, no hubiese creído que estaba haciendo retiros de 5 cifras, no hubiese creído lo de los alumnos, personas que entran al bootcamp completamente como a punto de dejar el trading y de repente dicen como, bueno, wow, lo encontré. Entonces, no, de verdad que es una locura y creo que siquiera Sol de comienzos de año podría haber imaginado que en diciembre eso se iba a crear. Wow. ¿Y qué te mueve a seguir enseñando y decir, bueno, ya estoy fondeada, ya sé retirar? ¿Por qué entonces estoy día a día subiendo historias, mandando mensajes, apoyando a la comunidad? O sea, ¿qué hay más allá del dinero que se está generando en tus retiros? Ah, qué linda pregunta. Creo que, miren, muchas personas le dan tanto hate al Sensei, o sea, de verdad le dan tanto hate, pero yo en momentos en los que estuve muy a punto de rendirme en trading, veía personas como el Sunsaver y veía personas como que me inspiraban como Andrés o Alex o simplemente personas que ya habían tenido un camino recorrido antes que el mío y veía que ellos simplemente no se habían dado por vencidos e igual tenían historias duras pero igual lo habían logrado. Y verlos a ellos me hacía darme cuenta de que, ok, mi resultado ahora es muy chiquito, pero este resultado puede ser mucho más grande. Y ellos me daban como esa inspiración de decir, no te des por vencida, puede que tu trading esté a punto de dar un salto cuántico. Wow. Entonces a mí me parece muy loco porque muchas de las personas que me siguen están como en esa situación de quiero dejar mi trabajo, quiero generar ganancias con trading, quiero mis primeros retiros, quiero fondear mi primera cuenta. Y para mí es súper importante ser una persona que inspire a esas personas porque para mí el dinero de por sí solo, sin compartirlo, es vacío. Wow. Y eso es algo que yo siempre le digo a Pau, pero para mí es como mi trading es mucho más divertido, hermoso, disfrutable si yo los tengo a ellos y trabajamos todos en conjunto que yo retirando. Aún así que yo estoy retirando, no sé, el triple, pero si sé que estoy haciéndolo sola, eso no sería nada disfrutable. Entonces para mí es súper mega importante dejar como esa marca. Una huella. Y de todos los alumnos del bootcamp, ¿cuál ha sido el que más, por así decir, marcó tu... como que marcó y dijo, wow, como esta historia de esta persona como... Bueno, como creo estaba que aquí hay muchas, y ahora estaba acá. A ver, cuéntanos. Creo que Janet, que ya de por sí tener 50 años, no haberse dado nunca por vencida en trading y haberlo logrado, me parece es una muy buena portada de periódico. Pero la historia que a mí más me gusta es la historia de Shainer, porque él ya era rentable, o sea, Shainer me espejea mucho mi historia. Él ya era rentable, él ya enseñaba trading, él ya había tenido sus retiros. Simplemente vino para dar ese salto cuántico y decir quiero medio millón fondeado. Y pasando un mes y medio, literalmente está casi por los 700, creo, 800k fondeados. Medio millón en Forex y 200k en futuros y para mí es una puta locura porque sé lo importante que es para un mentor tener ese tipo de resultados como wow, medio millón en fondeos, ¿entendés? Entonces creo que esa es la historia que a mí más me gusta. Obviamente después está Luis, o sea, hay muchas historias muy lindas, pero esa es la que a mí más me pega. Te pega, me encanta. Sí, y hay algo que nosotros decimos mucho con Santi, que es como, bueno, si una señora de 52 años
lo pudo hacer, que ella igual lleva, me acuerdo que ni siquiera me quiso decir cuántos años lleva en el trading. Sí, locura. Si ella lo pudo hacer, ¿cómo cualquier otra persona no lo puede hacer? Y cómo básicamente al final, como tú decías, como que Fibonacci y todas estas cosas, como que le hacen tanto, como que es tan difícil y todo, cuando al final es un paso a paso, e incluso tu primo, que también está en la mentoría y está fondeado, el hippie músico, sí. Dijo una frase que no sé si te acuerdas cuál era. Sí, era que no es que las cosas sean difíciles cuando las hacemos, sino que las cosas son difíciles porque no las hacemos, o algo así. Uf, potente. Sí, súper potente, porque yo creo que hay un miedo como súper grande con las cuentas y con todo eso, pero una vez como que te atreves a tomar el riesgo de bueno, yo voy a intentar y voy a dar todo con la información correcta, bueno, todo eso se disipa mucho. Me encanta. Si le pudieras dar un consejo a alguien que está en Sol de hace un año, ¿qué consejo le darías? Sol hace un año descubrió algo que es súper potente, que es el tema de, empezó a saber más trucos de la gestión de riesgo. Y eso son cosas que hicieron mucha diferencia en mi trading. Entonces creo que 100% lo que le diría a una persona es andar con personas que te puedan explicar más en detalle la gestión de riesgo bien hecha, o sea, y otra vez con historiales de cuentas, contra récord, con retiros, con lo que sea, pero creo que la gestión de riesgo hace la diferencia. En cuentas reales o en cuentas de fondeo, la gestión de riesgo es la clave. Me encanta. ¿Y qué viene ahora para ti? O sea, con el bootcamp, con cuentas de fondeo, o sea, ¿cuál es ese siguiente salto cuántico? Me encanta. Creo que estos últimos días han sido días como raros, porque han sido días en los que de repente como que dejé de buscar como nuevas metas y fue simplemente como wow, de verdad como que tengo todo lo que quiero, es como tengo personas hermosas a mi lado, soy hiper mega afortunada con los resultados en la profesión que estoy teniendo, tengo y cuido mucho de mi salud, entonces es como simplemente disfrutar del proceso y cosas hermosas van a llegar, porque creo mucho que superando como esos miedos o esos límites siempre está el próximo nivel, porque al final donde están tus miedos están ahí tus límites, entonces como que si volvés eso a un hábito es inevitable que sigas creciendo. Y hoy en día creo que los resultados económicos que estamos teniendo con los retiros y con el bootcamp y con todo en general, para mí es como no me atrevería a pedir más, porque realmente esto es mucho más de lo que en algún momento pude haber imaginado. Entonces es simplemente como cuidarlo demasiado, obviamente hacer todo lo que pueda y ayudar a la mayor cantidad de gente que pueda. Me encanta, me encanta, me encanta. Hay algo que te quería mencionar antes que se me olvidó, que muchas personas, por ejemplo a mí personalmente me escriben como, yo soy coach de mentalidad y todo, y muchas personas piensan que ese es como el factor que les impide tener los resultados. Por así decirlo, no, es que la mentalidad, que el psicotrading, que eso es algo que yo incluso trabajo y siento que es muy importante, pero me gusta decir que hay algo mucho más allá, más que la mentalidad. ¿Y qué crees que es ese factor? O sea, si una persona, digamos, viene y dice como, no, es que yo no soy rentable porque me falta más psicotrading o me falta más mentalidad, que sí, sabemos que es importante, es algo que se trabaja, yo lo trabajo y es importante, chicos. Sí. Pero, ¿qué crees que también es importante? Que una coach de trading diciendo que la mentalidad no es importante. No, es muy importante, pero tú sabes a lo que me refiero, a ver. Sí. Creo 100% que la mentalidad, la estrategia, la gestión de riesgo, todo es tan como con un entorno se soluciona todo, o sea, realmente como hablando con la persona correcta te puede decir exactamente qué es lo que te hace falta. Y puede que tu mentalidad no esté ahora a la altura, pero solo basta que te pongas en el entorno correcto para que tu mentalidad haga así y nunca más vuelvas a romper ese plan. Porque quedarías como un idiota, o sea, es como no te cavarías tu propia tumba. Lo que pasa es que quizás en el entorno en el que estás, ese tipo de comportamientos son normales, pero puede que en otro entorno no. Entonces creo 100% que lo que soluciona estrategia, gestión de riesgo, mindset, seguridad, capital, cualquier tipo de problema que puedas llegar a tener es el contexto, tu entorno. Claro, porque si estás en un contexto que, como tú dices, no es normal hacer algo, es como no lo vas a hacer. Sí, y creo que mucha gente pone siempre como la excusa del dinero, y creo que literalmente puedes agarrar cualquier libro de ley de atracción, dinero, abundancia, lo que quiera que seas, y una de las frases que más se va a repetir es: el dinero nunca es un problema. Entonces, colocándote en los entornos correctos, te vas a dar cuenta de que el dinero nunca es un problema. Pero eso no sucede si no estás en el entorno correcto. Me encanta, me encanta. Última pregunta. Caminando para la entrevista, te decía que me gustaría hacer una entrevista contigo una vez al año. Para decir, ok, de aquí a
cuando tengamos 50 años y nos estemos tomando un mate en... 50 entrevistas. Bueno, 25 entrevistas. ¿Qué te gustaría decirle a esa Sol? O sea, de aquí a la Sol de un año. Como un consejo. ¿De Sol de aquí a un año? Ajá. Para cuando veamos la entrevista del próximo año, que digas, ok, ¿qué es lo que hablamos en esa entrevista? Tú digas, ok, este es el mensaje que le tengo para Sol de aquí a un año. Literalmente que... O sea, sé que mi mensaje va a ser como gracias por no darte por vencida o gracias por como seguir empujando con esa misma fuerza con la que empujabas aún cuando estabas en la primera entrevista que tuvimos. Uf, amo. Bueno, muchísimas gracias, amiga. Gracias a vos, te amo. Yo también te amo. Y nada, espero que esto sea de mucho valor. Creo que mencionaste puntos muy, muy importantes y muy claves que pueden ayudar a muchos traders. Así que muchas gracias por tu tiempo. No, amamos. Y muchas gracias por ser inspiración no solo para muchos traders, pero también a mí como coach. Gracias a vos por invitarme. Y creo que son hermosos estos espacios, así que gracias por crearlos.